Antes de presentarles el tema de esta mañana, que recordemos un poco nuestro recorrido y la razón por la cual estamos aquí este fin de semana. Ustedes y yo nos hemos reunido aquí para hablar del amor y hemos dicho como lema central de estos 2 días que el amor es digno de fe, que por el amor vale la pena creer, que por el amor verdadero vale la pena lanzarse a la aventura de la existencia. Hemos dicho que por el amor el corazón realmente empieza a descubrir lo que realmente es bueno y bello. Ayer entonces, por eso, antes de definir lo que era el amor, dijimos lo que no era y empezamos contemplando una historia de desamor. ¿Recuerdan? Sí. La historia de aquella mujercita que no quería ver a nadie, que no quería ser vista por nadie, que no quería escuchar a nadie, ni quería hablar con nadie. Una mujercita que quería ponerle problema a todo, una mujercita que desconfiaba, una mujercita que le entregó el corazón a muchos y por eso conoció el desamor. Primera enseñanza. Después dijimos, pero bueno, si esto no es amor, entonces, ¿qué es el amor? Y dijimos que el amor esencialmente son 5 cosas. Dijimos que el amor es 1, vida. Dijimos que el amor es 2, decisión. Dijimos que el amor es 3, aventura. Dijimos que el amor es 4, donación. Y dijimos que el amor es 5, conquista. Terminamos ese momento reconociendo que cuando hablamos de amor no solo hablamos de relaciones afectivas de noviazgo, sino que el amor primero se vive en nuestra casa, en nuestra familia, con los nuestros que son un regalo. En la tarde hablamos ya de las relaciones afectivas y hablamos especialmente de las relaciones afectivas dañinas para el corazón. Y contemplamos la historia del gran Sansón y Dalila, la desgraciadita. ¿Te acuerdas? Terminamos después ese bloque hablando de que en las relaciones de amor también hay otras personas que son bendición y que nos enseñan a amar. Hablamos de los amigos. En esta mañana, ya con este resumen, vamos a hablar de la vida afectiva. Durante esta mañana vamos a hablar de cómo un cristiano, un católico joven, debe vivir su sexualidad cristianamente. Y este es un tema del cual a veces se habla poco, pero que de alguna manera es necesario abordar. Por eso vamos a tener en esta mañana o en este día 2 momentos. El primer momento tendrá que ver de cómo cuidar mi vida sexual, cómo cuidar mi vida sexual como cristiano. Y habrá una historia para esto, una historia de la vida. De un mancito, de un hombre, así hablan los colombianos, un mancito ahí, hermano, que se perdió, no cuidó su vida sexual y por eso hizo mucho daño. Se hablan los colombianos. Bien, ese será el primer bloque de esta mañana. Cómo cuidar mi vida sexual y cómo cuidar mi vida afectiva. Y el segundo bloque será mucho más concreto porque responderemos las preguntas que ustedes tienen. Yo les había dicho que desde ayer podían escribir, todavía están a tiempo de escribir. Tendremos un descanso entre el primer bloque y el segundo y tendremos un lugar allá afuera, no sé dónde, donde podremos poner las preguntas. Ya les dije que las preguntas no les escriban el nombre, si quiere cambie la letra para que nadie vea que es usted.
Puede decir que fue un primo, una prima, un vecino, un amigo que no va a la iglesia, también se vale. No hay problema. Bien, ahora sin más preámbulos entonces, vamos con la primera enseñanza de esta mañana, pero antes de empezar, yo quisiera que usted mirara a la persona que está a su lado sin asustarse, mírela. Ok, después de mirarla, va a tener un segundo acto de fe. Descubra a la persona que está a su lado el rostro de Jesús. ¿Se parece a Jesús o no? Sí. Todos ustedes, créanme, sin excepción, parecen a Jesús. Unos desde aquí, una pequeña minoría, poquitos más bien, tienen cara de niño Jesús. Tienen carita tierna, son poquitos, pero algunos. Otros tienen cara de Jesús a los 12 años. Tienen cara como de perdidos. Otros se ven como Jesús obrero, grandes, fuertes, y la gran mayoría tienen cara de Jesús en la cruz, porque dice Isaías que no tenía figura humana. Pero en todos está de alguna manera el rostro del Señor. Y porque en el otro también está Jesús, el otro es una bendición y un tesoro. El otro es un regalo, y es un regalo y un tesoro que debo cuidar, amar y respetar. El gran problema, antes de empezar con el tema de la vida afectiva, está en que cuando se nos olvida que el otro es un tesoro y no un objeto, cuando se nos olvida que el otro es un regalo, que el otro es una bendición para mí, es ahí cuando empiezo a vivir una vida donde utilizo a los demás y empiezo a hacer daño. ¿Cómo cuidar entonces mi vida afectiva? ¿Cómo cuidar mi vida sexual en el mundo de hoy? Si hiciéramos una descripción del mundo de hoy, tendríamos que decir, muchachos, que no es fácil para ustedes, no es fácil para ustedes vivir cristianamente su vida afectiva. ¿Por qué? Porque lo más normal del mundo hoy, en el mundo hoy, es tener una vida afectiva desordenada. Lo más fácil en el mundo hoy es que un hombre le escriba a 4 o 5 mujeres a la vez por WhatsApp el mismo mensaje. Hola princesa, amanecí pensando en ti. Hoy, como está de moda el pensamiento complejo en las universidades, tal vez por eso los hombres pueden pensar en 5 o 6 mujeres a la vez, con el mismo romance y con la misma intención. Pero también hoy las niñas sonríen un poco más con mayor coquetería. Hoy en día es mucho más difícil vivir, sin duda, cristianamente, porque también los medios de comunicación bombardean y estimulan nuestros sentidos. Hoy, para vender un talco para los pies, un polvo para los pies, no sé cómo se llama aquí. Talco. Como en Colombia, para vender un talco para los pies, para vender una curita, dice. Sí. Para vender una curita tiene que salir una muchacha encuerada, una mujer medio desnuda, para vender un talco para los pies. Y de alguna manera cada vez es más difícil respetar al otro porque se va perdiendo el pudor. Hoy en día, sin duda, muchachos, no es fácil. Pero esto no solo es de ahora. De alguna manera siempre la tentación de tener una vida afectiva desordenada ha estado siempre. Y por eso quiero empezar contándoles la historia de un hombre que conocía de Dios, que sabía que Dios lo había escogido, pero aún así, a pesar de saber que él era el elegido de Dios, se dejó vencer por la tentación porque no cuidó su vida afectiva. Muchachos, si ustedes no cuidan de su sexualidad hoy, si no cuidan del tesoro maravilloso, porque es un tesoro, no es una carga, es un regalo precioso de la ternura del cielo, si no lo cuidan, créanme, el sufrimiento no solo será grande para ustedes, sino que sufrirán aquellas personas más inocentes que están cerca de ustedes. Del segundo libro de Samuel, una historia de un hombre que no cuidó
su vida afectiva. Saben que el tema de fondo, repito, es cómo cuidar mi afectividad. Entonces vamos a aprender por contraste. Del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguientes, dice así. Ahora sí, me van a escuchar. Entonces vamos a empezar desde cero, ¿por qué no? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y siguientes nos dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Dama. La historia empieza diciendo que en primavera, cuando los reyes van a batalla, David envió a Joab. Pero David dice al final del versículo 1, pero David permaneció en Jerusalén. Pero David permaneció en Jerusalén. Yo les pregunto, al inicio de esta historia, ¿ustedes creen que David acaba de cometer un pecado mortal? ¿Qué creen? Si a usted le dijeran, ve, tenemos un retiro en la Santa Veracruz, y usted dice, yo no voy a ir, ya fui al retiro este fin de semana, ¿usted cometió un pecado mortal? No. De alguna manera, hasta este momento, David no ha cometido ninguna falta grave en teoría. Pero es que el texto empieza diciendo bellamente, el tiempo cuando los reyes se van a batalla, David se queda en Jerusalén. El problema de la vida afectiva, muchachos, empieza cuando estamos en el lugar equivocado. La mayoría de los problemas de tipo sexual se dan cuando estamos en el lugar equivocado. Cuando son las 11 de la noche y usted tiene que ya estar descansando porque el otro día tiene que levantarse temprano y usted empieza en el internet a buscar tonterías. Está en el lugar equivocado. Cuando usted sabe que con su novia ella se quedó solita en la casa y sí, ella le dice, mi amor, vemos películas, estoy sola. Y usted sabe que lo último que van a ver es películas. Ese es el lugar equivocado. Es que tenemos que ser realistas. Invítela entonces, invítela a caminar. Usted no va a llegar a la casa a rezar el rosario con ella, créame que no. Está en el lugar equivocado. No estoy diciendo que usted no puede estar a solas con su novia, no estoy diciendo eso, pero hay situaciones donde el lugar es el lugar equivocado. ¿Por qué esperar a estar solos en la casa para poder ir a hacerle la visita? Muchos de los líos afectivos y sexuales de la vida de nosotros los cristianos y del mundo en general empiezan por estar en el lugar equivocado, porque no tenemos que hacer otra cosa y terminamos enredando nuestra vida. Hasta ahí David no ha cometido aparentemente una falta gravísima, pero sí se le olvidó quién era, porque es el rey. Y dice el texto que en el tiempo en que los reyes van a la batalla, David se queda en Jerusalén. ¿Qué está diciendo el texto? Que se le olvidó quién era. Ustedes saben que hay algo anterior al pecado que le duele más a Dios y que de alguna manera hace que nosotros fácilmente nos dejemos llevar por la pasión, y es el olvido. Cuando nos olvidamos quiénes somos, que somos hijos de Dios, que somos hechura de sus manos, que realmente somos bendición de Dios, que realmente tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, que realmente somos sin duda obra de las manos del cielo y que por eso nuestra vida sexual no es una carga sino que es una bendición y por eso la cuidamos. Cuando se nos olvida todo eso, por eso es que pecamos. Cuando se le olvida que Dios es bueno, misericordioso, tierno, que lo ha perdonado una vez y que realmente lo ama con un amor que es eterno, que no lo va a condenar, pero que realmente ese amor necesita ser correspondido con ternura, con amor y con dedicación y con perseverancia y con fidelidad. Cuando usted se acuerda de eso, cuando usted se acuerda de que Dios es bueno, usted por lo menos se esfuerza un poquito más para no caer. Pero cuando usted se le olvida quién es usted, que es un hijo de Dios, y los hijos de Dios, Él es rey. ¿Cómo se le llaman a los hijos del rey? Príncipes, princesas. Usted es un príncipe, una princesa, aunque tenga cara de ranita. Usted es un príncipe, ¿no? Cuando usted se le olvida eso, fácilmente por eso usted se mete en líos.
a David se le olvida quién es y se queda en Jerusalén. Pero uno diría, bueno, se quedó en Jerusalén porque de pronto está enfermo, porque de pronto está cansado, porque de pronto alguien de su casa necesitaba que él se quedara, o habían asuntos importantes del reino que atender. Pero veamos por qué se quedó. ¿Cómo cuidar mi vida sexual? Primero, estando en el lugar que debo estar. Cada vez que estés en el lugar equivocado, corres el riesgo de perderte. Versículo 2. Y al atardecer se levantó David de su lecho. Yo pregunto, ¿uno se levanta por la mañana o por la tarde? Lo normal es que uno se levanta por la mañana. Pero el desgraciadito de David no solo no va, se olvida quién es, sino que se queda haciendo ¿qué? Pereza. 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 Padre, la pereza es la madre de todos los vicios. Y como es una madre, hay que respetarla. Lo segundo que hace mal David no solo es que se queda en el lugar equivocado, sino que se queda haciendo lo que no tiene que estar haciendo. Se queda haciendo pereza. Muchos de los problemas sexuales y afectivos se dan porque nos dejamos llevar por la pereza. Haciendo nada, entonces dejamos volar a la mente. Cuando estamos más desocupados, ahora no estoy diciendo que no tengamos que descansar, es distinto el descanso de la pereza, pero regularmente aquellas realidades profundas de pecado se conciben, por lo menos mentalmente y en el corazón, cuando estamos guiados y dirigidos por una actitud de pereza. De pereza. David se queda durmiendo, no solo en el lugar equivocado, sino haciendo lo que no tiene que estar haciendo. Hasta ahora David no ha cometido aparentemente un pecado grave, pero ya empieza a alejarse de su identidad como rey, como hijo de Dios. David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Ahora uno dice, bueno, no es que se levantó tarde porque está enfermo. No, se levanta y ¿qué empieza a hacer? Dice el texto: pasearse. Pero pasearse ¿por dónde? Por la terraza, que es signo de orgullo y de soberbia, porque desde ahí puede mirar a todos por encima del hombro, se cree mejor que todos. El problema de la vida sexual, muchachos, está, o cómo nos podemos meter en líos en la vida afectiva. Uno, por estar en el lugar equivocado. Dos, por estar haciendo lo que no tenemos que estar haciendo. Y tres, si nos dejamos aconsejar por la soberbia y el orgullo. Los padres de la iglesia decían una frase lapidaria. Los padres de la iglesia decían: el salario de la soberbia es la impureza. Revise su impureza y revise su soberbia. A veces para trabajar la pureza es necesario trabajar primero la humildad. El salario, dicen los padres de la iglesia, el salario de la soberbia es la impureza. Los soberbios regularmente también son impuros. Yo no sé, porque a veces cuando uno llegan a la confesión, las personas con mucho dolor, porque han cometido un acto de impureza de cualquier tipo, y la gente dice: padre, yo trato de salir de aquí, yo me esfuerzo y le pido a Dios que me ayude. A veces el único camino es decir: revisemos otro aspecto de tu vida, revisemos tu orgullo, revisemos tu soberbia. Y a veces créanme que la mayoría de las veces cuando trabajamos en la humildad, la consecuencia lógica es que las personas crezcan en su pureza. Bellamente tenían razón los padres de la iglesia. Pues David no solo tenía que ir a la batalla, se le olvida quién es y se queda en la casa, en el lugar equivocado. Pero dos, ¿cómo va a cuidar su vida afectiva si se queda durmiendo, pero aconsejado por la soberbia, paseándose por la terraza, en una actitud de orgullo? Cuidado con la soberbia, cuidado.
y desde el terrado, desde la terraza, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era de aspecto muy hermoso. Hasta ahí les pregunto, ¿David cometió un pecado grave? Sí y no, pero todo es justificable. Hombre, yo estaba en la terraza, bronceándome, la cosa más sabrosa, pues recibiendo el sol. Estaba ahí, hombre, y había una mujer bañándose, ¿qué hago? Y desde la terraza se veía. Pero hay un detallito que el texto nos da, este texto es lleno de detalles. Dice que la mujer era muy hermosa. ¿Por qué el texto dice que era muy hermosa? Porque manifiesta que David la reparó bastante. O sea, no solo la vio, sino que la detalló. ¿Y se acuerdan que ayer, cuando estábamos hablando de otro texto bíblico, del ver, se acuerdan que a veces ver también significa desear? No siempre en la Biblia, pero a veces significa desear. David la vio, es decir, la deseó. Y ahora sí, la cosa empieza a complicarse. Recuerden que muchas veces nosotros nos metemos en líos en nuestra vida afectiva porque vemos lo que no nos conviene. Vemos lo que no nos conviene. Les decía ayer, Padre, pero si Dios nos dio estos ojos, no son para verte mejor. Sí, pero también te dio pestañitas para que cierres esos ojos, porque si los dejas abiertos, se te van a llenar de lágrimas y de basuritas. Así que cierra los ojos. El problema de David entonces está, uno, porque está en el lugar equivocado; dos, haciendo lo que no tiene que estar haciendo, es decir, está haciendo pereza; tercero, se deja aconsejar de la soberbia y del orgullo, y por eso empieza a pasearse por el terrado; cuatro, empieza a desear a una mujer que se está bañando desnuda, la detalla. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en líos de tipo afectivo porque empezamos a ver lo que no nos conviene? Ahora, es que es mucho más fácil ver lo que no nos conviene cuando estamos en el lugar equivocado. Cuando usted está en el lugar equivocado con su novio o con su novia, usted va a empezar a ver cosas que no le convienen. Va a empezar a desear cosas que no le convienen. ¿Qué hacemos? Ahora, yo no estoy diciendo, muchachos, que usted tiene que estar todo el tiempo con su novio o con su novia en la iglesia rezando, de rodillas, flagelándose con una media y un gato adentro. No. Es posible tener un noviazgo cristiano. ¿Nos serviría esto, Pau, montar un segundo seminario de estos para novios? El cómo vivir un noviazgo cristiano hoy. Dejo la idea, no me tienen que invitar a mí. Pero no solo eso, David está en el lugar equivocado, haciendo pereza, lleno de orgullo, y empieza a ver lo que no le conviene. Pero en medio de todo esto, Dios siempre se manifiesta y pone letreros donde le dice a uno: deténgase, usted, cuidado. ¿Cómo vemos esto en la historia? Con lo que pasa a continuación. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo, la voz de Dios por ahí que se manifiesta de alguna manera, le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, elitita? David podía, por su época, por la cultura, podía tener cualquier mujer del reino, cualquiera, por ser rey. Pero solo había una condición: había unas mujeres que le estaban prohibidas, las casadas. Él no podía tener a una mujer comprometida. David entonces desea a la mujer y pregunta por ella, y viene el stop de Dios que dice: sí, es muy linda, ya la viste, condenado, ya la hallaste, pero está casada. Es decir, tú no te puedes acercar a ella porque es una mujer casada. Dios de alguna manera le avisa a David de la gravedad del pecado si continúa por ese camino. Pero es que uno, cuando no tiene fuerza de voluntad, pasa lo siguiente: la historia apenas está empezando. David entonces, después de escuchar lo que le dijeron, envió mensajeros
y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Él durmió con ella. La pregunta es obvia, la respuesta es obvia a la pregunta. ¿David cometió ahora sí un pecado mortal? Sí. Si David hubiera estado peleando como rey, ¿hubiera conocido a Betsabé? Si se hubiera levantado temprano, ¿hubiera visto a Betsabé bañándose? Si se hubiera quedado quietecito pues en la cama durmiendo y no se hubiera ido todo orgulloso a la terraza, ¿hubiera visto a Betsabé? Ya empiezan menos voces de no. Claro que no. El pecado y los pecados de tipo afectivo empiezan pequeñitos, no empiezan grandes, empiezan pequeñitos, con una miradita pícara, con una palabrita de doble sentido, y donde aparentemente no hay maldad. Todo empieza pequeñito, pero cuando menos piensas, estás en el lugar equivocado, haciendo lo que no tiene que estar haciendo, y realmente aconsejado por el orgullo y por la soberbia, paseándose por la terraza, viendo lo que no tiene que estar viendo. Entonces, si empezás a decir lo que no debe desear, uy, qué resumen. Créanme, eso que parece pequeño se le va a convertir en una bola de nieve que todos los días va a crecer. Ustedes han visto las caricaturas, que todo empieza como una bolita de nieve, se chiquitica, y de pronto empieza a crecer, y se forma una avalancha. Así es el pecado en la vida afectiva. Empieza pequeñito. No, pues yo sí tengo novio, pero pues yo hablo con él, pero padre, es un amigo, sí. Yo le mando, él me manda ojitos, me manda foticos de él, selfies, y yo también, pero eso qué tiene de malo. Seguro que no hay nada de fondo. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué te engañas? Si tienes una relación, todo empieza pequeñito y fácilmente se complica. Todo empezó porque David está en el lugar equivocado. Se acuesta con ella. Y todo pecado, más de tipo sexual, de tipo afectivo, tiene consecuencias que uno no puede manejar. El texto dice: después de esto, ella se purificó de la regla y regresó a su casa. Es casi imposible, la mujer acaba de terminar su ciclo mensual, que la mujer hubiese quedado embarazada, porque no hay un óvulo. Yo no estudio medicina, pero eso es lógico, no hay un óvulo maduro para que sea fecundado. Es decir, para que una mujer quede en embarazo no es la cigüeña, si alguien no lo sabía. Hay óvulos, las mujeres tienen unos óvulos que maduran y para quedar embarazadas son fecundados esos óvulos y nace un niño. Cuando la mujer tiene su ciclo mensual, no tiene óvulos, no hay óvulos en esa época, entonces por eso es una mujer infértil. Clase de medicina, de anatomía. Pero la mujer, dice el texto en el versículo 5, quedó embarazada y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Parecía imposible que quedara embarazada, pero quedó embarazada. Muy de malas. De malas. Y es que la vida afectiva, muchachos, cuando uno no la cuida, se mete en líos que después no sabe cómo manejarlos. Si usted no cuida de su vida afectiva, de su vida sexual, muchachos, crean, después llegarán consecuencias que usted no sabe cómo manejar. Es lo que va a pasar a continuación. La mujer quedó embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías elitita. Diría uno: uy, va a confrontar, va a pedir perdón. Claro, se dio cuenta de su error y le va a decir a su esposo: mire, yo me acosté con su esposa y está embarazada, me perdona. De pronto, pero vamos a ver qué hace David. Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, tras él fue enviado un obsequio del rey.
O sea, no le dijo. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. ¿Saben qué quiere hacer David? Que Urías viniera, David lo saluda, le da un regalito, lo manda a su casa. Urías esa noche viene, está con su esposa y quedó embarazadita. La solución más fácil. Y David se lava las manos. El marido vino. No vino pues. ¿De quién es el muchachito? Pero Urías no va a la casa, se queda en la puerta del palacio durmiendo. David quiere manipular la situación, pero una situación de pecado afectivo nos manipula a nosotros. Por eso es que es tan grave. Por eso es que vale la pena cuidar tu vida afectiva, porque te terminará manipulando, quitándote la libertad. Cuando se lo contaron a David, diciendo Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje largo? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: pobre Urías, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la mía, no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, y mañana te dejaré. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. ¿Ven la manipulación? Dijo: si este en sano juicio no fue, borracho sí funciona mejor. Pero es que el pecado ya se salió de las manos. La historia sigue. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no bajó a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. La carta la envía por manos de Urías la lleva a Joab. En la carta había escrito, atención: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Desgraciadito David. Todo empezó porque a David se le olvidó quién era, porque estuvo en el lugar equivocado, y ahora vamos en una muerte. La historia sigue, y realmente hay una batalla, y en la batalla mandan a Urías adelante, y Urías muere. Pero no solo muere Urías, mueren otros hombres con él. A David le informan que el ejército ha perdido a algunos hombres, y David se enoja diciendo: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Dónde está la estrategia? Y se enoja con Joab, y Joab le manda a decir: ¿por qué te enojas? Yo hice lo que dijiste, entre los muertos está Urías, el hitita. No solo pierde la vida Urías, sino muchos inocentes por el pecado de un hombre que estuvo en el lugar equivocado. Pero la historia no termina ahí. Después, también el hijo de Betsabé, el niño, también muere. Y entonces entendemos por qué Romanos nos dice que el salario del pecado es la muerte. Siempre que tú te dejes vencer por la tentación en tu mundo afectivo, pagarán la consecuencia los más inocentes. ¿Quiénes son los más inocentes de esta historia? El pobre Urías, que le pusieron, dicen en Colombia, los cachos. El pobre Urías, que lo único que hizo era estar en batalla, defender el reino, ser fiel a su rey. Y este hombre que fue fiel a su rey y a su esposa, termina muerto por la infidelidad de un hombre que debía estar también en batalla. Pero no solo muere Urías, también muere el niño de Betsabé. De ahí, muchachos, la importancia, la grandeza de cuidar nuestra vida afectiva. Ahora, cuidamos nuestra vida afectiva, muchachos, no porque sea una carga, yo quiero insistir en esta idea, sino porque es un regalo precioso. Tu vida afectiva es un regalo de la misericordia y de la ternura del cielo, y por eso hay que cuidar ese tesoro. Es por eso.
No porque simplemente sea pecado y ya. No, porque de fondo, muchachos, la vida afectiva es manifestación del amor que es vida, del amor que es aventura, del amor que es donación, del amor que es conquista, del amor que es decisión. El amor se manifiesta en nuestra vida afectiva. Y el amor es un regalo, porque fuimos creados en el amor y fuimos creados para vivir en el amor. Y cuando no cuidas ese amor, entonces créeme, tu vida empezará a ser una vida vacía. Por eso es que vale la pena esforzarse. Por eso es que vale la pena no lanzarse a una vida llena de libertinaje. No solo porque ofendemos a Dios y a los demás, además de eso, porque también nos ofendemos, no estoy diciendo que no, pero nos estamos tirando la vida que fue creada para que fuéramos felices, para que viviéramos en clave del amor, amando, pero amando libremente. El problema del mundo de hoy es que nos ofrece un mundo que nos encadena, un amor que nos encadena, no es amor, un amor que nos esclaviza, no es amor. Un amor donde aparentemente puedes destruir al otro porque se volvió un objeto sexual, no es amor. Y entonces, el amor verdadero que da felicidad, que nos hace libres, pierde su horizonte cuando estamos en el lugar equivocado, haciendo lo que no tenemos que estar haciendo, con un corazoncito lleno de orgullo, pensando que nos la sabemos todas. Ahí el amor se deforma y aquello por lo que fuimos creados y para lo que fuimos creados pierde su horizonte y nuestra vida se derrumba y nuestra vida se complica. La historia continúa. Urías, como les dije, muere tristemente, pero David ni siquiera se ha dado cuenta de su falta, porque una vida afectiva desordenada enceguece la razón. David no se da cuenta. Y Dios se ve que este no reacciona. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manda a un profeta, al profeta Natán. Y Natán va donde David, enviado por Dios. Pero sabe que si le dice de frente que es un desgraciado, pues lo manda a matar. O sea, Natán no puede llegar diciéndole a David, hermano, párese, es un desgraciado, hermano. Usted vea, está pailas con el Señor, está embalado, hermano, con Dios. Se hablan los colombianos. Y entonces no podía, porque entonces el rey dice, ¿y este quién es? Atrevido. Que le corten la cabeza, como la reina de alguna historia por ahí, de algún libro, alguna película de las maravillas. Que le corten la cabeza. Claro. Pero entonces Dios tiene su estrategia. Dios tiene su estrategia para rescatarnos, muchachos. Miren, si usted ya cayó, si de alguna manera se ha equivocado, también hay esperanza. Hay una cosa muy linda, y es que Dios devuelve la inocencia perdida. Dios puede devolver la inocencia perdida. ¿Saben ustedes? La oración colecta de la misa de María Magdalena dice eso. María Magdalena tenía como mala familia. ¿O ha tenido como mala fama la Magdalena? Pero en la oración colecta de la fiesta de María Magdalena, de Santa María Magdalena, dice: oh Señor, tú que devuelves la inocencia a quien la ha perdido. ¡Ay, qué palabras tan hermosas! Dios devuelve la inocencia también. Pues pero primero tiene que confrontar, porque lo que no se confronta, dicen los padres de la iglesia, lo que no es asumido no será redimido. ¿Cómo salir de la impureza? ¿Cómo salir de una vida afectiva desordenada? Paso 1, confronte delante de Dios con humildad que usted se equivocó. Hasta que no lo haga, hasta que no sea capaz usted de confrontar delante de Dios que usted realmente fue un desgraciadito, su vida no va a cambiar. El problema es que uno siempre justifica sus pecados. Padre, yo le fui infiel a mi esposo. ¿Así? Sí, padre, pero es que usted tiene que escuchar mi historia. Yo estaba solo en mi oficina y recibí una llamada. Era ella. Y me dijo que estaba sola. Yo solo, ella sola. Obra de caridad. ¿O cómo es que dice la obra de caridad? ¿Cómo es visitar al desnudo? No, vestido, es otra cosa.
Y entonces, Padre, yo entonces, Padrecito, yo salí de mi casa, de la oficina, y le dije a Dios: Señor, si esto no me conviene, pon algún obstáculo. Padre, todos los semáforos estaban en verde. Padre, yo llegué, la abracé, ella me abrazó, ella sola, yo solo. Padre, ¿usted qué haría? No, a mí no me metas en líos, hijo, no me metas en líos. Pero mientras uno siga justificando su pecado, su desorden sexual, su desorden en la vida afectiva, créame que no va a salir de ahí. David todavía no se ha dado cuenta de lo que ha hecho y por eso sigue arrastrándose en la miseria. Y Dios se da cuenta y por eso lo confronta, porque el camino para salir de una vida afectiva desordenada, insisto, es la confrontación humilde de en realidad me equivoqué. Basta de justificarse. Basta de justificarse: Padre, sí, es que me mandaba noticas, yo me sentía solita y por eso fui. No, usted reconoce que se equivocó. Basta de culpar a los demás. Es mucho más fácil decir: Padre, sí, no sé, me dejé llevar y sí, me equivoqué, perdón. ¿No creen que será el primer camino para resolver las cosas? Pero usted siga justificándose, usted va a seguir haciéndolo, créanme, va a seguir haciéndolo. Así que la próxima vez que esté en un lío de tipo afectivo y se dé cuenta que se equivocó, confronte con humildad su equivocación, no culpe a los demás, deje de justificarse, si no, no va a salir nunca de ahí. David entonces no escucha, pero entonces Dios tiene una estrategia, manda a Natán, y Natán sabe que no le puede decir de frente, entonces llega y le dice: ve, David, imagínate que habían dos hombres en una ciudad. Empieza a contar una historia. Había un hombre rico que tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía mucho dinero. Y había otro muy pobrecito, tenía solo una ovejita. Era linda la condenada, la ovejita era preciosa, pero ese era su tesoro. Y David está ahí pendiente. Y entonces le dice: bueno, imagínense que el hombre rico recibió una visita y entonces tenía que darle comida a la visita, pero no quiso sacrificar a ninguna de sus ovejas. ¿Y sabe qué hizo el tipo, David? ¿Qué hizo, hombre? ¿Qué hizo? Fue y sacrificó a la ovejita del hombre pobre. Le quitó todo lo que tenía. Su tesoro fue sacrificado. Cuenta la historia que David se llenó de enojo, se levantó de su trono y dijo: ese hombre merece la muerte. ¿Quién es ese hombre? Y Natán, movido por Dios, le dice: David, ese hombre eres tú. La confrontación desde la humildad. Antiguamente se creía que después de la confrontación de Natán, David escribió uno de los más bellos salmos de todo el Salterio, aquel que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Todo empezó porque nuestro rey estuvo en el lugar equivocado y se le había olvidado quién era. Muchachos, ¿cómo cuidar su vida afectiva? Recuerden quiénes son siempre. Estén donde deben estar, haciendo lo que tienen que estar haciendo. Y entonces créanme que será mucho más difícil caer. Pero aún así, si por alguna razón, a pesar de cuidar, de estar en el lugar donde tienen que estar, si a pesar de eso caen, recuerden que siempre habrá un camino para levantarse. El camino del perdón, el camino de la humildad. Con humildad
se vence la impureza. Con humildad se vence la impureza. Y si caen, a pesar de cuidar, a pesar de esforzarse, recuerden que Dios puede devolver la inocencia perdida, pero es necesario tener un corazón humilde. Ese hombre, esa mujer, eres tú. Le pedimos al Señor en esta mañana que nos dé la fortaleza para cuidar nuestra vida afectiva, que es manifestación del amor. Terminemos con una breve oración antes del descanso, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de ser fieles, pidiendo al Señor la gracia de estar siempre en el lugar que debemos estar. ¿Cómo cuidar nuestra vida afectiva? Creo que queda claro. La empezamos a cuidar estando en el lugar que tenemos que estar. Alégrense, muchachos. Ustedes hoy pudieran haber estado en otro lugar, pero están aquí. Y este es su lugar. Alégrense, muchachos, porque este es su lugar, a los pies del Maestro, con amigos que como usted se están esforzando por hacer las cosas bien. Que ese corazoncito que sientes palpitar en esta mañana, ese corazón que está lleno de vida, recuerda que la vida es el amor. Ese corazón palpita por amor, porque el Dios del cielo te ama. Es la razón por la cual ese corazón tiene vida. Y entonces, dile a tu Dios ahí donde estás, que te regale un corazón semejante al suyo, un corazón que ame en libertad, un corazón que ame con pureza, un corazón que esté en el lugar donde siempre debe estar. Hoy te entrego mis sentimientos, Señor, los buenos y los que no son tan buenos. Hoy te entrego mi vida afectiva, te entrego mis luchas, Señor. Tú sabes que en este corazoncito hay cosas que no debería sentir, pero que siento. Hoy te quiero entregar, Señor, aquellas cosas que siento y de las cuales me siento avergonzado. Quiero entregártelas, Señor, porque solo contigo, Jesús, solo contigo, mi Señor, este corazón podrá levantarse y podrá amar como tú amas. Toma mi corazón, toma mi vida, toma mi amor y moldéalo, Señor, según tu querer, según tu voluntad. Hoy quiero, Señor, amar como tú amas, amar no como ama el mundo de manera egoísta. Hoy quiero amar con libertad y pureza. Hoy quiero amar con sonrisa y donación. Hoy quiero amar con entrega y firmeza. Hoy quiero amar con perseverancia y trascendencia. Hoy quiero amar como tú amas, no como ama el mundo. Hoy quiero amar como tú amas. Enséñame, Jesús, a amar como tú lo haces. Envía tu Espíritu, Señor, y enséñanos a amar en libertad, en movimiento. Envía tu Espíritu, Señor, y regálanos un corazón
corazón sensible, un corazón que se dona. Sana, 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 sana.